¿Qué puede hacer la resistencia, los demócratas, para lograr una diferencia en el 2026? Y en definitiva, tener un triunfo electoral en las elecciones de medio tiempo del 2026. Tenemos un año hacia adelante y es importante mirar con perspectiva y entender nuestro rol y cómo podemos contribuir a que precisamente la oposición al trumpismo gane más terreno, gane poder en el Congreso y eventualmente rescatar nuestra República Democrática abiertamente para el año 2028. Así que le voy a mencionar a ustedes lo que considero que son los 8 retos principales que tenemos para el 2026 como oposición, como resistencia. Vamos allá. Dice, yo creo que el primero de todo es que haya un mensaje unificado y convincente. O sea, los demócratas, la oposición, yo sé que hay otros partidos de oposición, pero no vamos a llamarnos engaño. Los demócratas son los que van a competir realmente con el trumpismo. Los demócratas han logrado establecer algunos puntos, ¿no? Asequibilidad, las aspiraciones del pueblo. Voy a decir, y aunque muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo quiero recordarle a los que me siguen de hace años que yo defendí la candidatura de Bernie Sanders, porque yo consideraba que era importante un populismo que combatiera a otro populismo, pero al menos un populismo que estuviera pensando en la gente y no en la oligarquía, no en los supermillonarios, no en la extrema derecha fascistoide. Y Bernie Sanders, aunque decía, es comunista, es no sé qué, yo lo veía como un socialdemócrata extremadamente moderado. No había nada de lo que él estaba diciendo que no era parte del mainstream o de la política estadounidense central en los años que los Estados Unidos despegó como potencia mundial, digo, desde la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Y ahora, cuando tú te pones a ver los candidatos y los discursos que más éxito están teniendo, aunque no se etiqueten como socialistas, como hizo Bernie Sanders, lo que yo creo que fue un error, lo cierto es que se están pareciendo bastante a las propias propuestas que hacía Sanders en su momento. Y es, señores, populismo económico. Y populismo económico no es prometer lo que tú no puedes dar como hizo Trump. No, es ver cómo tú tratas de mejorar la vida de los estadounidenses de todos los días. No hay ninguna magia en eso. En vez de venderle ideología y raza, identidad, como está haciendo Trump, es decirle, a ver, mijo, ¿cómo tú crías a tus hijos con más recursos? ¿Cómo tú puedes tener atención médica de manera que puedas tener una vida digna y trabajar y ganarte la vida y ser explotado, vaya, por el capitalista, ¿no? Vamos a ponerlo así. Para que los megamillonarios hagan más dinero contigo, tienes que tener salud. Bueno, vamos a darte salud para que la puedas tener. Entonces, cosas de sentido común. Y hasta ahora, aparentemente en el 2025, ese tipo de propuesta ha funcionado o está funcionando. Nada del otro mundo, repito, estos Bernie Sanders y el ala del populismo económico del Partido Demócrata llevaban una década diciendo que era lo que había que hacer, pero parece que ahora finalmente todos los demócratas se están dando cuenta. Y está bien que rompan con las etiquetas, llámenlo como le dé la gana, pero el problema es que la vida de la gente realmente mejore y que tú te concentres en que los estadounidenses tengan un mejor estándar de vida. Esto no puede ser todo para las corporaciones, todo para los mega ricos, todo para los mega millonarios y una sociedad tan desigual, tan desproporcionada que se vuelve inestable. Porque si tú no puedes vivir con dignidad, tú vas a empezar a buscar soluciones límite, soluciones radicales. Y Donald Trump, con mentiras, con descaro, con todo lo demás, vendió una ilusión de una solución o una medida radical que un montón de gente, que yo digo, señores, infórmense más, sean responsables. En una democracia hay que informarse, se creyó esa mierda. Pero los demócratas no tuvieron un discurso atractivo, no manejaron bien las cuestiones, aunque repito, yo sigo admirando a Kamala Harris, pero perdieron. Y esa es la realidad. Entonces, esto es un gran reto que tiene ahora la oposición, en este caso el Partido Demócrata, definir bien un mensaje que funcione, ponerse detrás de ese mensaje y no andar peleando unos con otros, sino tratar de avanzar como un bloque. Creo yo que lo van a poder hacer, bueno, ver para creer, pero al menos tenemos que tener conciencia de que eso es uno de los grandes retos que vienen.
Y me parece que al menos esta vez, a diferencia de 10 años atrás, hay más claridad en exactamente qué es lo que el votante de los Estados Unidos, o al menos el más común de los votantes, está aspirando. Así que por ese lado tengo esperanza, pero obviamente hay que entender que es un reto, porque vamos a llamarlo así, señores. Los demócratas, si hay algo que puedan echarlo a perder, lo echan a perder, en materia de campaña. Porque luego las políticas que implementan son excelentes. Joe Biden, lo que logró para los Estados Unidos, aunque mucha gente se quejaba, fue extraordinario. Controló la pandemia y convirtió la economía de los Estados Unidos, que si bien no estaba al nivel que la gente aspiraba, el propio diario The Economist, un diario de derecha, calificó como la envidia del mundo. Porque estábamos no tan bien como queríamos, pero mejor que el resto de la gente. Pero lamentablemente el populismo trumpista se comió todo eso. Los demócratas tienen todavía una mentalidad, o al menos esa facción de los bidenistas, de que la mejor comunicación, la mejor propaganda son las buenas políticas y los resultados. Y ellos tuvieron buena política y buenos resultados, pero había una campaña propagandística inmensa para decirle a la gente que estábamos en la peor situación que pudiéramos estar. Y fíjense, si era propaganda mediocre, barata, que tanta gente se creyó, que un año prácticamente después de Donald Trump en el poder, estamos mucho, mucho, mucho peor en todos los sentidos que durante Biden. Así que Biden no lo estaba haciendo tan mal. Pero bueno, hay que tener claridad de que este es uno de los grandes retos que hay. Otro de los retos muy duro es el redibujo y la competencia de los redibujos de distritos electorales. Donald Trump ha forzado, en lo que debería ser un ciclo de 10 años, a hacer redibujos de distritos electorales que sean favorables al Partido Republicano. Los demócratas han empezado a ponerse de verdad los pantalones y por lo menos en California pasó la Proposición 50, que es si tú en Texas vas a redibujar tantos distritos, yo en California voy a redibujar tantos distritos y si tú me vas a quitar esos distritos demócratas, yo te voy a quitar tus distritos republicanos. Esto es feo, esto es horrible, pero los demócratas se ven obligados a hacerlo porque tú tampoco puedes ir a la guerra con un brazo amarrado, no es justo. Y este año entero va a haber cantidad de cuestiones, de demanda, de avances en materia de redibujos electorales. Hay que decir que como yo estoy viendo las cosas, los demócratas tienen muy buena probabilidad de incluso tal vez salir ganando a menos. Y este es el reto o el peligro más grande de todos los peligros que vienen en el 2026. Y es que la Corte Suprema está cuestionando la ley de los derechos de votación. Y es una ley que viene con los derechos, la ley de todo el paquete de derechos civiles en los años 60, que decía que tú no puedes hacer redibujos y dejar o separar a las minorías. Por ejemplo, si en un estado, supongamos que la tercera parte son afrodescendientes, tú no puedes esa tercera parte de afrodescendientes meter este poquito en este distrito, este poquito en este poquito en este. Y entonces, ¿qué pasó? Distribuiste un 30% entre los 4 distritos, por poner un ejemplo. Creo que este es el caso de Luisiana. No recuerdo bien ahora, pero si tú ese 30% lo distribuyes, tienes 4 entonces representantes republicanos y ninguno demócrata, que son los que tienden a coalizar, o por lo menos las poblaciones afrodescendientes en su gran mayoría, hasta en un 90%, tienden a hacer coalición con el Partido Demócrata. Entonces, la ley esta que quieren, que parece que la Corte Suprema va a eliminar, es precisamente para prevenir que esto pase. Si eso sucede, hay un estimado que hasta 20 escaños que actualmente están en control demócrata pasarían a control republicano, porque entonces los estados republicanos distribuirían sus poblaciones o latinas o afrodescendientes o migrantes entre el resto de los distritos y esas poblaciones no podrían tener una representación legítima acorde a lo que ellos pretenden, que era el objetivo de esta ley, de que, oye, no me los puedes dividir porque entonces esa gente no va a tener representación. Y esto es muy lamentable porque si usted tiene que ir a la competencia, no con 5, no con 10, sino con 20 escaños menos,
pues lógicamente hace mucho más difícil y cuesta arriba la batalla de los demócratas por el control del Congreso. Lo que están dando las encuestas, lo que parece estar mostrándose en esta batalla de los redibujos electorales, es que hay tanta oposición al trumpismo que los demócratas aún así pueden ganar el Congreso. Pero obviamente sería una pérdida inmensa y una dificultad inmensa para las personas que votan demócrata, que ahora los puedan dividir en los estados republicanos para negarle la representación justa. Lo que está diciendo la Corte Suprema es que ya pasó el tiempo de racismo, ya no hay racismo. ¿Qué racismo hay? Imagínate tú, en el momento donde tenemos un gobierno prácticamente nazi, xenofóbico, es el momento que la Corte Suprema dice, ¿de qué racismo me estás hablando? Ya el racismo se superó, ya no hay que hacer esto. Imagínense ustedes. Pero bueno, lamentablemente es una Corte Suprema de mayoría conservadora y aparentemente lo que he visto en varios medios es que el juez John Roberts, el Chief, o sea, el jefe judicial de la Corte Suprema, toda su vida ha querido eliminar esto. Así que tenemos que estar listos para que esto pudiera ser un resultado y va a ser un reto inmenso. Así que tengámonos ahí, anotémoslo, porque eso puede suceder en el 2026 y sería probablemente uno de los obstáculos más grandes electorales para la democracia y para la oposición al trumpismo también. Quiero decir que otro de los retos que tenemos también la oposición es romper todo este relato del trumpismo de que ellos son las víctimas. Todo lo que dicen los demócratas o la oposición o la prensa es porque ellos son víctimas. Los están persiguiendo, los están acosando, les están cayendo atrás. Entonces cuando a Donald Trump lo encuentran convicto, dicen, eso es político. Eso es mentira, todo eso es mentira. Donald Trump no hizo nada. Es político. Cuando la gente dice, oye, pero mira, el Stephen Miller lo que quiere hacer es pasarse la Constitución por el forro. Eso es político. Están mintiendo. Toda la prensa liberal, los demócratas mienten. O sea, tienen una mentalidad de asedio. Y aquí también meto a los hispanos, una mentalidad de asedio de que no los dejan hablar, de que no los dejan esto. Y son ellos los que están tratando de cortar definitivamente la libertad de expresión en los Estados Unidos. Y lo hemos visto con Donald Trump diciendo que habría que quitarle la licencia a los medios que lo critiquen. Imagínense ustedes. Pero esa disonancia cognitiva, ese tener dos ideas que son contradictorias a la misma vez en la cabeza, es algo que es característico, distintivo, no solo de los teóricos de la conspiración, sino del movimiento MAGA. Entonces hay que presentar o criticar lo que está pasando con el maguismo y con el extremismo MAGA, pero hay que tomar en cuenta de que esta gente se refuerzan cada vez que tú los criticas. O cada vez que haces algo, ellos piensan que es algo que los está asediando. Por eso Donald Trump, donde quiera que va, ya no habla tanto de sus políticas o de las cuestiones. Él lo que necesita es avivar el conflicto. Todo el tiempo avivar el conflicto. Y los demócratas y se están comiendo los perros y los gatos y los somalíes en Minnesota. O sea, él necesita ese conflicto para mantener viva la idea en su base de que ellos están asediados por los liberales, por la izquierda, y por lo tanto hay que votar por Donald Trump, no importa todos los defectos que tenga. Porque imagínense, vienen a por nosotros. Entonces, esto es un reto inmenso que tiene la oposición, los comunicadores, que tenemos todos para tratar de cuestionar la gente que está dentro de la secta trumpista. Así que esto es un inmenso reto para 2026. Otro reto fundamental es la normalización de esta dictadura blanda de Donald Trump, el autoritarismo blando, ¿no? Donde politizan la justicia y parece que no hay que decirle nada, donde se pasan por el forro del debido proceso y parece que es relativamente normal. O sea, todas las cosas que no son normales, que van contra la democracia, que tratan de crear un efecto disuasor para que la gente diga lo que piensa, para que los critique, para que diga la verdad, pues todo este autoritarismo blanco, pues hay que luchar contra él todo el tiempo. No podemos normalizar, naturalizar o darnos por conformes con todos los abusos que se cometen bajo este gobierno. Y es increíble porque a veces cuando uno denuncia estas cosas, la gente emocionalmente se fatiga y se cansa y dice, no puedo más, es muy duro, es muy fuerte. Y yo los entiendo. Pero hay de alguna manera
que recordarle a las personas todo el tiempo de que los Estados Unidos nunca fue esto. Esto es lo nunca visto, lo nunca presenciado aquí, o por lo menos de la guerra civil, que fue el peor momento de la Unión, por supuesto. Hay que combatir todas esas pequeñas conformidades de que ahora la regla es que no haya regla. Ahora la regla es que Trump se enriquece miles de millones de dólares de que hay el poder y el Congreso no tiene que investigar nada, no tiene que decir nada, no tiene que hacer nada, de que el presidente prácticamente controla el país por órdenes ejecutivas porque ya no quiere tomarse el trabajo ni de ir a un Congreso que él controla, ni eso quiere hacer. Entonces, ese es un reto inmenso que vamos a tener para el 2026. Hay otro que es más profundo, que es que al final también el Partido Demócrata como oposición tiene sus cuestionamientos y tiene sus problemas. Y hay un electorado que cada vez es más escéptico a los medios en general, a los partidos políticos, a las instituciones. Pero para tú poder ser efectivo como fuerza política necesitas que la gente confíe en ti. Necesitas capital político. Y quizás muchos políticos de carrera demócrata, mucha gente, consultores súper profesionales, o sea, mucha gente que es parte del establishment demócrata, tengan que empezar a ceder paso a gente que son más creíbles. A personas que vienen de la base, a gente que no tiene esos grandes vínculos profesionales o de los linajes políticos, para que esas personas con su frescura, con sus ideas, con sus historias personales, comiencen a reconstruir la credibilidad institucional que es importante para enfrentar a un movimiento demagógico y populista como el trumpismo. Por supuesto, también hay una sabiduría, una experiencia institucional en la gente que dentro del Partido Demócrata lleva muchos años o que quizás han aprendido con muchos errores. Y yo creo que no se trata de negar lo que hay, pero va a tener que haber un recambio, va a tener que hacerse más fresco, va a tener que reconstruirse esa credibilidad, ni con los mismos discursos, ni con los mismos trucos, ni con la misma gente. Van a tener que traer mucha sangre fresca, mucha mente fresca y muchas historias nuevas para que la gente se sienta representado en toda la oposición al trumpismo. Que repito, yo creo que es 1000 veces mejor tener una oposición imperfecta, un partido demócrata imperfecto, que tener el nazismo trumpista. O sea, me cabe duda. Pero tenemos que dejar también de pensar de cuál es el menos malo o de venderle a la gente cuál es el menos malo. Yo creo que no hay comparación entre demócratas y republicanos. Los demócratas siguen siendo un partido decente y un partido que ama la democracia y respeta la democracia. Ya con el trumpublicanismo no se puede decir eso. Pero no obstante, hay que reconocer que las políticas de los partidos demócratas en los últimos 20 o 30 años también han tenido errores reafirmados y fortalecidos por los republicanos después, pero han tenido errores que deben ser enmendados y mínimo tienen que permitir nuevas ideas y nueva gente dentro de sus filas para reconstruir esa credibilidad. Otro reto inmenso es buscar a los grupos demográficos que se vieron con Trump. Yo creo que este es un reto importante, pero Trump les está haciendo el trabajo porque los hispanos se han movido 30 puntos desde lo que estuvieron a favor de este logo hacia la oposición. También los independientes hemos visto casi en un 80%, una cosa colosal, monumental, salvaje. Han estado moviéndose y lo estamos viendo los resultados de las elecciones hacia el lado de los demócratas. Pero la oposición tiene que consolidar esto. La oposición tiene que trabajar con estos grupos. La oposición tiene que tomar bandera y hacer un trabajo local. Hay un dicho que la política es local. Bueno, tienen que venir a esas comunidades, tienen que enterarse qué necesitan y tienen que buscar candidatos dentro de esas comunidades que sepan también hablarle a sus comunidades. No pueden haber más imposturas en todo esto. Tiene que ser orgánico, tiene que ser real y tienen que prestarle atención. Hay que decir que el Partido Demócrata de la Florida históricamente no ha priorizado a los electores hispanos. Me duele mucho decirlo, pero yo no soy operativo del Partido Demócrata, nunca lo he sido, no tengo ninguna responsabilidad. Pero sí he recibido un montón de quejas de activistas hispanos que no son escuchados como deberían serlo por las estructuras del Partido Demócrata en la Florida.
Así que yo le digo a esos demócratas que tienen un reto inmenso y que tienen que poner gente que entienda las comunidades latinas e hispanas dentro de las operaciones, dentro de las estructuras en que funciona el partido a nivel de los estados. Así que ese es un reto importantísimo y grande que tiene la oposición. Otro reto es evitar las luchas internas, ¿no? Porque ahora la gente un poco que el volumen está bajo porque Trump está acabando. Entonces es muy fácil tú decir, hay que aguantar este error. Pero cuando los demócratas empiecen a ascender y empiecen a tener más protagonismo y tengan que tomar más decisiones, entonces van a emerger estas luchas internas y ahí es donde juega un rol fundamental los liderazgos que ellos cultiven desde ahora. ¿Cómo va a resultar? ¿Por dónde se van a ir esas luchas? Bueno, ya lo veremos, pero hay que tener conciencia y que nadie se vaya a creer de que esto va a ser un paseo, va a ser un camino de flores de aquí hasta la derrota del trumpismo. Aquí las peleas van a ser intensas y van a ser duras. Y esta es la que yo considero el octavo reto, el más difícil de todos. Hay que competir con el trumpismo sin caer en la radicalización. Hay que luchar contra los trumpistas considerando que tenemos que convivir con los trumpistas. Hay que echar la pelea por las emociones, porque en la política lo emocional tiene un peso grande, sin caer en los extremismos, sin convertirnos en trumpistas, sin convertirnos en maga azules. Esto es un reto inmenso porque ante un ataque de tal viralidad, un ataque tan horrible como el que sufren nuestras comunidades de parte de la xenofobia trumpista y del emergente fascismo trumpista, yo sé que mucha gente se ve completamente impulsado y necesitado de echar una pelea en la misma magnitud. No nos podemos convertir en el mismo monstruo que combatimos. Hay que competir. Hay que echar la pelea sin perder la razón, sin convertirnos en un maga azul, sin radicalizarnos al punto donde ya cualquier propuesta democrática carece de sentido. Porque uno de los principales problemas del trumpismo es que ya no quieren convivir con la otra parte del país. Quieren ser ellos, hacer lo que les da la gana, tratar como subhumanos a un grupo de personas y se acabó, no hay nada que discutir. No hay congreso, no, lo considero que la oposición son terroristas, o sea, es autoritarismo a pulso. Pero si usted va a construir eso mismo desde un relato de izquierda, entonces ¿para qué va a echar esta pelea? Esto es un reto inmenso porque implica que usted tiene que contenerse muchas veces y recordar que se trata de hacer un sistema en el que todos convivan con dignidad y no un sistema donde estemos todo el día viendo quién le mete el mazazo en la cabeza al otro. Eso es lo que está mal. Entonces, yo creo que este va a ser el reto más grande de todo, porque mientras más dolidos nos sentimos de lo que nos están haciendo, de cómo nos están tratando, del futuro que nos están construyendo, que es horrible, pues tampoco podemos perder la perspectiva y no podemos perdernos en el radicalismo. Yo creo que eso es fundamental y muy, muy, muy importante. Bueno, déjenme saber qué piensan ustedes sobre estos retos para la oposición o para la resistencia en el 2026. Déjenmelo saber en los comentarios, me interesa y por supuesto le vamos a dar seguimiento también a sus ideas.